Según la Real Academia Española, la palabra dato significa información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Esa información puede ser personal, sensible o pública. La información personal incluye todos aquellos datos que refiere a una persona, ya sea nombre, edad, profesión, DNI, sexo, teléfono, nacionalidad, entre otras. Es importante destacar que la imagen y la voz también son datos personales, y que se necesita del permiso de uno para que se puedan utilizar. La información sensible incluye el origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, e información referente a la salud o la vida sexual. ¿Y qué incluye la información pública? Toda aquella información, en cualquier formato, que se encuentra en el poder del Estado o generado, obtenido o financiado con fondos públicos. En septiembre del año 2016, con 182 votos afirmativos y 16 en contra, se sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública en la República Argentina. ¿Pero qué es esto? Es la posibilidad de acceder, de buscar, de solicitar, de recibir, de percibir, o como quieras llamarlo, información sobre determinados aspectos de instituciones públicas. Hay organismos enunciados en la ley, como el Estado, en caso del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, es decir, los tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Defensa, entre las personas que están afectadas a otorgar información a cualquier interesado. No discrimina, justamente puede ser cualquier persona que la solicite y no debe justificar el porqué de solicitar esta información. Desde el comienzo de este proyecto, el gobierno destacó la importancia de la sanción y promulgación de esta ley, ya que permitiría a las personas acceso, mayor control y transparencia respecto de la información pública. Festejamos la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene como beneficio la posibilidad de que los ciudadanos conozcan de primera mano lo que ocurre en el Estado y que se termine para siempre el secreto de lo que ocurre en el sector público. Así que yo creo que es un paso trascendental y que marca también la línea de buscar la transparencia en la administración. Somos servidores públicos, nos debemos a la gente y la gente tiene el derecho a saber cómo tomamos las decisiones. El gobierno hace eje en la participación ciudadana y en darle herramientas a la ciudadanía para que controle al gobierno. De modo tal que el concepto del cual se parte es que toda la información que tiene el Estado es información del ciudadano y por lo tanto el ciudadano puede requerir esa información cuando quiera. No tiene que fundamentar por qué la pide, porque es información que en definitiva pertenece a la sociedad. Un gobierno va a brindar mejores servicios en cuanto haya mayores capacidades del ciudadano para controlarlo. ¿Cómo se controla el cumplimiento de esta ley? Se creó una agencia de acceso a la información pública que es independiente al gobierno. El referente de esta agencia debe cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos debe ser argentino, idóneo para el puesto, con dedicación exclusiva y sin actividades partidarias durante la gestión y los 5 años previos a la misma, entre otros requisitos. Sin embargo, el puesto de director es elegido por el Poder Ejecutivo. Estamos poniendo en una misma cabeza a quien crea y controla. Lo mismo que pasa con el Consejo de la Magistratura a nivel judicial. ¿Se entiende? No hay independencia. Entonces debería haber una independencia de quien crea y quien realmente controla esto. Por otro lado, esta ley dice que el Estado tiene 15 días para entregar la información requerida, sin ser necesario llegar a agotar las vías administrativas. Es el tema de la vía recursiva en cuanto a que establece que solamente está la vía de amparo a nivel judicial, por vía judicial. ¿Por qué? Porque justamente lo que dice es que no es necesario agotar la vía administrativa, con lo cual viola la ley de derecho administrativo. Que dice que puntualmente se tiene que agotar toda la vía administrativa para poder llegar a la vía recursiva, es decir, la vía judicial. Eso ya me parece que está muy agarrado de los pelos, salvo que sea una cuestión de exclusiva necesidad. Estamos hablando de una ley de información que no me parece que llegue al punto tal de que sea necesario
interponer un amparo, para mi punto de vista. No solo el Estado debe poner a disposición del público su información, sino que también deben hacerlo las empresas en las que el Estado tenga participación. Solamente estarán eximidas de brindar la información requerida si se pone en peligro la seguridad nacional o política exterior, o se afecta la competitividad de la misma. Cuando hay cuestiones institucionales que tienen que protegerse por secreto de Estado, esto no puede ser revelado a particulares. Eso está más que claro. No existe contradicción cuando hay intereses superiores que tienen que ser defendidos. Por lo que yo no veo una contradicción en eso puntualmente. Si el acceso es público, sí, se entiende. Que todas las personas tengamos derecho a acceder a esa información pública, sí, se entiende. Pero cuando hay cuestiones que hacen al Estado en sí, cuestiones, por ejemplo, de seguridad pública, Fuerzas Armadas y demás, eso no tiene por qué ser público. Eso tiene que conservarse dentro de la información propia y personal y particular del Estado. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Es como todo en la vida. Pero particularmente son cuestiones que hacen a la defensa o a intereses superiores que pueden estar en juego en cuanto a lo que es, por ejemplo, cuestiones de, no sé, de armamento, de estrategia, de comercio internacional, lo que sea. Pero hay algunas cuestiones que no pueden estar supeditadas a la cuestión pública, a la información pública. Esta ley fue un gran avance ya que pertenecíamos al grupo minoritario de países de América Latina, como Venezuela, Bolivia, Cuba, Suriname y Costa Rica, que no tenía regido el acceso a la información pública. Sin embargo, debemos cambiar nuestra idiosincrasia, ya que no estamos acostumbrados como país para cuestionar a nuestros gobiernos y a manejar la información a la que tenemos acceso. Es un cambio de mentalidad que debemos hacer para poder aprovechar de manera eficiente lo que tenemos en nuestras manos hoy.